Oh, 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 oh. Hoy todo vibra a mi favor. Ya estoy viviendo mi mejor vida. Me despierto con propósito y pasión. Agradezco cada nueva bendición. Siento que todo está de mi lado. Estoy brillando, me siento elevado. No espero más, no miro atrás. Lo que soñaba ya es realidad. El capítulo 1, parte 4, cómo escapar de la oscuridad según un curso de milagros. Me parece que este capítulo tiene que ver con todo el proceso que debemos, como estudiantes de un curso de milagros, que debemos realizar para superar los obstáculos y llegar de la oscuridad a la luz. En un curso de milagros nos hablan de 2 etapas. En la primera etapa, reconocer que no tengo nada que ocultar, que soy, en el momento que yo reconozco que no tengo nada que ocultar, que soy el Hijo de Dios y que puedo resolver esa situación, en ese momento voy tomando conciencia y entiendo que nada de lo que he creado es real, que solo pertenece a mis creencias y a mi modo de percibir la vida. En ese momento, pues, comienzo a preguntarme y a generar toda una serie de respuestas en cuestión de cambiar lo que es mi mentalidad y la percepción que tengo de esa situación. En la segunda etapa, comienzo ya a tomar la decisión de no ocultar nada, sobre todo en el sentido de hacia mí misma, de no autoengañarme y tomar la decisión de que debo ser objetiva y realista conmigo misma. Esta decisión me permite entrar en comunión con Dios. En ese momento que entro en comunión con Dios me doy cuenta, tomo conciencia de que soy una con Dios y que tengo la capacidad de transformar esa realidad. Entro en posesión de mi esencia natural, una esencia que es la esencia de Dios, que es de vivir en felicidad y vivir en paz. Al comprender esa esencia que forma parte de mi ser, comprendo que la oscuridad jamás va a ocultar mi santidad, que formo parte de la santidad de Dios. Y tomo conciencia que la oscuridad es producto de la ausencia de luz. Comienzo a buscar la luz. Al darme cuenta de esa situación, me libero de los miedos, me libero de la culpa, me libero de los juicios y comienzo a trabajar en mí y a darle paso al milagro que surge como recurso para sanar mi percepción. Al surgir el milagro, comienzo a darse el proceso de transformación en la manera de pensar, en la manera de percibir, y esto me permite ubicar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y ponerla en el lugar que a ella le corresponde. En esta nueva manera de percibir la realidad, me uno al Espíritu y sigo únicamente la voz del Espíritu Santo como guía. Donde voy a poner mis pensamientos, donde pongo mi mente, donde pongo mis creencias, donde pongo, ahí pongo mi atención. Y entonces me doy cuenta de que debo colocarlo al servicio de Dios y al servicio del Espíritu Santo. Paso de la oscuridad a la luz y del ataque a la paz. No me veo en ese momento, ya después de todos estos pasos, ya no me veo en carencia, ya no me veo en víctima, ya la carencia en mi mente no existe, ya me veo en abundancia y mi mente se vuelve invulnerable. Sé que nada ni nadie me hará sentirme separada de Dios. Tomo conciencia de que la oscuridad es falta de luz y el pecado es falta de amor. El capítulo 5, la ilusión del ego y el ego-cuerpo. Bueno, la ilusión ego-cuerpo, te puedo decir de lo que leí del párrafo, yo digo que nací con el ego y soy yo, con mis pensamientos, quien le da fuerza. Ajá. Una de las causas del desequilibrio del ego es la falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego. Por eso el ego distorsiona o se niega a aceptarlos. ¿Qué es el ego en mí? El que me confunde. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que me da la fuerza y hace que el ego se desvanezca.
¿Qué ha hecho el ego en mí, en mi cuerpo y en mi mente? Robar mi paz. Eso es todo lo que entendí de esta lección y bueno. Dímelo ahora con tus palabras. Es con mis palabras. Con tus palabras es mirando para acá. Ajá. Ajá. Bueno, ¿qué hace el ego en mí? Es robarme la paz. ¿Cómo te roba a ti, a Sonia? ¿Cómo el ego le roba la paz? Cuando llegan a mi mente pensamientos que están fuera de lo normal. Ajá, ¿qué es un pensamiento fuera de lo normal? Preocupaciones, me llegan cosas a la mente que me imagino cosas, entonces digo, no, esto no es. Y si cambiamos esos pensamientos fuera de lo normal, porque todos los pensamientos son normales, por pensamientos que te roban la paz. Mis pensamientos que me roban la paz. Ajá, en vez de llamarlos fuera de lo normal, porque todos los pensamientos son normales. Ajá. ¿Ok? Todos son normales. ¿Por qué todos son normales? Porque ninguno significa nada. Claro. Entonces no hay pensamientos normales y anormales. Hay, como dice el curso, hay pensamientos verdaderos o pensamientos falsos. Todos los pensamientos que pensamos de la mente recta en la mente de Dios es un pensamiento verdadero. Los demás pensamientos son falsos. Pero ninguno es malo, ninguno es bueno. ¿Okay? Cada pensamiento va a ser bueno o malo dependiendo de la percepción que yo tenga de cada cosa. Por eso no significan nada. Claro. ¿Ok? Entonces, vuélvelo a decir quitando esa palabra y colocando y cambiándola por pensamientos que te roban la paz. Bueno, cuando llegan a mi mente pensamientos que me roban la paz, ¿verdad? Es donde me agarro del Espíritu Santo. Y soy yo, el poder de mi mente, quien decide si le da fuerza o no. Un breve resumen del capítulo 13, la sección 5, página 277. ¿Cómo encontrar el presente? El perdón y el miedo. El perdón como camino hacia la paz, hablando sobre la verdadera liberación y el concepto de no dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo inventé. Una lección crucial para entender la libertad espiritual al responder que las leyes del ego son ilusorias y no pueden contener el verdadero ser, liberando a otros y a mí mismo de cadenas mentales y juicios. En este caso, en la página 277, como habla de liberar al Hijo de Dios del aprisionamiento. ¿Y qué habla de la prisión? Está el miedo, la inseguridad. Y vivir el presente es algo maravilloso, que es lo que más nos cuesta, porque, bueno, claro, siempre buscamos la manera de echarle la culpa religiosamente al diablo o a los demás, y en este caso al ego, pero formamos parte del ego. O sea, no podemos decirle al ego fuera de aquí, porque esto es un propósito, es una vida maravillosa, ¿verdad? Y para concluir en esta parte, las leyes del ego crean la culpa, miedo, separación, ¿verdad? Y alcanzando el perdón, se trasciende esa ley ilusoria, reconociendo la realidad del amor de Dios. Entonces, hablando de la parte del presente, como nosotros, el ego nos atrapa, o bueno, uno permite, mejor dicho, el ego, que el 98%, según una conclusión del 95 al 98% de nuestros pensamientos están en el pasado o en el presente, en el futuro. Y eso genera miedo, angustia, desesperación, muchas otras cosas. Pero es que los pensamientos son los mismos, los de ayer y los de hoy, y los de mañana, son los mismos, porque son más de 60,000 pensamientos diarios. Y vivir el presente no es fácil, pero se puede lograr. Y con la guía del Espíritu Santo es lo mejor, de la mano del Espíritu Santo. Y es como decir la frecuencia, la sintonía, como una emisora. Si yo realmente llego al dial correcto, pues voy a estar en el presente, porque el presente, el eterno presente, es donde está Dios.
leer el capítulo 3, parte 5, más allá de la percepción. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es enjuiciadora, comenzó después de la separación y la resurrección es el medio para volver al conocimiento, la cual se logró con la unión de mi voluntad con la del Padre. Recuerden que la separación es un sistema de creencias que se sustenta en la idea de pecado, miedo, culpa, que están en la mente separada y se proyectan en una imagen llamada cuerpo. A través de esta se puede percibir, por ejemplo, si mi mente tiene miedo, mi cuerpo tiembla. Si mi mente tiene paz, mi cuerpo se aquieta. La crucifixión demostró que el mensaje de Jesús no iba a salvar el cuerpo, a salvar la mente. Desde que se produjo la separación, hay confusión en crear y fabricar. El ego fabrica cosas para satisfacer el sentimiento de carencia o necesidad. Por ejemplo, comprar una propiedad, me siento satisfecho. La única oración para pedir algo es el perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. La sanación ocurre al corregir la percepción errónea con la guía del Espíritu Santo, recordando la unidad con Dios y cancelando ilusiones, al ver a otros como realmente son y no como el ego los muestra, lo cual produce un retorno a la paz. En resumen, este capítulo me invita a ir más allá de lo que vemos con nuestros ojos, al usar el perdón y la corrección para deshacer la culpa y recordar mi verdadera y eterna conexión con Dios, que es la verdadera realidad. Bravo, 20 Muchas puntos. gracias. Aplausos. Sobre el capítulo número 7, los regalos del reino, parte 4, la curación y la inmutabilidad de la mente. Ok, para entender primero esto de la curación, le explica primero que el cuerpo, como lo hemos dicho muchas veces, nos lo hemos repetido acá, el cuerpo se puede utilizar, es utilizado por el ego o por el Espíritu Santo. Entonces, para adentrarnos en la curación, lo primero que tenemos que es tomar la decisión que nuestro cuerpo sea utilizado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Una vez que tomamos esa decisión, ese es el camino para nosotros lograr la curación. Siempre dice que el ego siempre te va a confundir que el cuerpo tiene capacidad para crear y para comunicar. Y eso es falso. El cuerpo a través del ego puede crear y comunicar. No, esas son facultades que tienes la mente. Y entonces, ¿por qué el cuerpo hace cosas? El cuerpo hace cosas cuando el cuerpo, cuando la mente, cuando tú no tienes, cuando el cuerpo es tomado por el ego y tú no estás en tu mente. Ajá, fíjense esto. Yo aquí quiero intervenir un poquito. Ajá, eso tiene que confundir. O sea, ciertamente, que cuando el cuerpo hace cosas, pues dice que el cuerpo no puede crear. Ajá, pero dices, ¿cómo que yo con este cuerpo, estas manos, hago una torta? O con este cuerpito hago un muchachito. Ajá. ¿Ah? Ajá. Pero realmente el cuerpo no tiene ninguna facultad. Todo lo hace porque la mente de alguna manera se lo ordena y la mente es la que crea. Acuérdense que el cuerpo solo es un medio de comunicación. Por eso el cuerpo no puede crear, por eso el cuerpo es neutro. El cuerpo va a hacer lo que la mente le diga, no va a hacer ninguna otra cosa. Entonces yo no puedo culpar al cuerpo de Gertrudis, porque yo sé, como dijo, que no es el cuerpo, es su mente, ¿ok? Pero yo le tengo rabia a ese cuerpo. ¿Ok? Sí. Ajá, exacto. Ajá.
Ajá, entonces aquí vamos que lo que es la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. O sea, nosotros debemos desarrollar esa capacidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Ajá. Cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando nuestra mente, nosotros permitimos que nuestra mente esté al servicio del Espíritu Santo. Así es que se logra la curación. Ajá, porque el verdadero, y volvemos a lo mismo, el verdadero sanador es el Espíritu. ¿Ok? Solo que cuando yo me pongo al servicio del Espíritu, pongo este cuerpo al servicio del Espíritu, el Espíritu obra a través de este cuerpo, pero siempre sigue siendo el Espíritu. ¿Ok? Y también habla de un pedacito acá de lo que es la curación y lo que es la magia. Ajá. Entonces, por ejemplo, la magia se refiere, por ejemplo, la curación o a través de medicamentos, a través del médico, a través de un hechicero. Ajá. Esa no es la verdadera curación. La curación siempre es a través del Espíritu Santo. Lo de la magia es, que habla acá, la curación a través de la magia es cuando eso está al servicio del ego, cuando el cuerpo está al servicio del ego. Todo, absolutamente todo, puede ser usado con doble propósito. Un medicamento también puede estar al servicio del espíritu, pero todo aquello que hacemos de la mano del ego, por ejemplo, los baños, que voy para el brujo, me leo las cartas, no es ni malo ni bueno, ¿ok? Solo que todo eso es parte de lo que el curso reconoce como magia. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de la mano del espíritu. Pero todo aquello que yo consigo a través de eso y lo pongo a disposición del espíritu, funciona igual porque todo tiene un doble propósito. Ejemplo, me leí las cartas y me sale que Ida me está siendo infiel. Ajá. Si yo me voy de la mano del ego, Ida es mi pareja, voy y le formo el mollejero, voy y le digo quién es, lo busco y le formo, en fin, hago todas esas cosas, ¿ok? Si lo hago de la mano del espíritu, yo, ¿qué hago? Le entrego a la expiación. Espíritu Santo, esto que está aquí no sé si es verdad o no es verdad, pero si me lo estás mostrando es por algo. Déjame saber cuál sería tu propósito con esto que yo vine a ver, que esto me está mostrando aquí. Una interpretación diferente. Interpreta tú esto por mí. Fallar, pero como usted cambió, ya cambió, ¿ves? Entonces, claro, por eso, bueno, es que no sabemos lo que pueda pasar, pero lo que sí quiero decir es que todo, y eso lo he dicho muchas veces, lo que consigamos en cualquier tipo de terapia, en cualquier cosa que hagamos, es entregarlo a la expiación del Espíritu Santo, para que sea Él quien tome la decisión, para que sea Él el que interprete aquello que está pasando. ¿Ok? O el capítulo 10, lección 5, perdón. La negación de Dios. ¿Qué entiendo yo por la negación de Dios? Lo primero que impacta mi vida es lo que dice acá en la primera frase. Los ritos de Dios, del Dios de la enfermedad, son extraños y muy estrictos. En ellos, la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él, al Dios de la enfermedad. Entonces, ¿qué leo a través de toda la lección? Que cuando yo creo al Dios de la enfermedad y le doy poder, porque mi ego se llena de miedo y empieza a crear falsos dioses, pierdo mi identidad y empiezo a negar con mis dudas, con mi miedo, la existencia de Dios y mi identidad como hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios y soy lleno de amor, lleno de salud y de vida, no puede existir lo contrario. O sea, hay una falsa percepción de mi ego, una identidad errada. Entonces, a través de la lectura que estoy haciendo de esta lección, dice que el ego quiere atacar lo que es mi identidad o lo que yo creo acerca de Dios. ¿Cómo? Con miedo, con inseguridades, cuando no veo en paz a mis hermanos. Y la única forma de cambiar esta percepción es reconociendo que hay un error, porque creo una ilusión que es una enfermedad. Y esta enfermedad me lleva a crear otro Dios, que es la depresión. ¿Y qué hace la depresión? Hacer que mi sistema inmune esté peor, que mi cuerpo vea una realidad impalpable, una ilusión creada por mi ego.
Entonces dice que cuando yo quiero el cambio, cuando yo quiero ver la percepción diferente, reconozco que estoy equivocado, reconozco que mi percepción es errada y comienzo a ver a mis hermanos en paz. Es la solución. Ver a mis hermanos en paz y entender que todos, el Cristo que hay en ellos, y lo puedo identificar en mí. Y ver que mi cuerpo es un medio de comunicación, como lo hablamos ahorita, el cual va a expresar lo que hay en mi mente. Entonces, si la batalla en mi mente, si mi mente está en la paz, no puedo permitirme sabotear la paz a través del ego, del miedo, de las dudas, de falsos dioses que he creado. Eso es lo que he entendido en la lección de hoy y quiero aplicarlo para ver el cambio en mi cuerpo, pero debo comenzar por mi mente. Entonces, por eso sigo aquí estudiando un curso de milagro y le invito a que también venga. Bravo, un aplauso para el señor Luis. El estado de gracia, capítulo 7, parte 11, página 170. El Espíritu Santo nos conduce acertadamente porque su dicha es la mía. Y uno está parcialmente programado para su voluntad. Es totalmente que me instruye en representación del reino de Dios. No es otra cosa que la dicha. El mundo percibe grado de dificultad, pero cada uno se detiene que el ego no busca nada completamente deseable. La gracia es un estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando nos estamos en estado de gracia, porque no nos enseñaron otra cosa, nos enseñaron en una forma. Continuamos siendo antinaturales con una pésima filosofía y una manera de mirar el mundo con una contradicción con lo que yo soy. A su vez, soy hijo de Dios. A su vez, el hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Y su experiencia es que todo está relacionado con la bondad, la entrega, el perdón, la compasión, la paz, la negativa de no juzgar. Me ha seleccionado para que enseñe el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando conecto esto con la luz, veo todo a mi alrededor, surge la luz espontáneamente. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en un maestro como es el que tengo aquí al frente, el licenciado Carlos Jorge Labarta, porque ha aprendido todo del Espíritu Santo. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y que son semejantes a Él. Y un milagro consiste en la desaparición de lo que es un estado no deseable, no una percepción, es un retorno al amor. Con el capítulo 9, versículo 8, que dice la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Entonces esto me pareció un juego de palabras en el cual parece que significa grandeza y grandiosidad. Entonces yo, para poder entender mejor la lectura, yo me dediqué a buscar en un diccionario qué significa grandeza y grandiosidad, para ver cuáles eran las similitudes y las diferencias entre las dos. Sin embargo, me encontré con que no es mucha la diferencia, porque grandeza es, según aquí, la grandeza es inmensidad, magnitud, amplitud. Grandiosidad significa grandeza, me dice el diccionario. Entonces yo me fui a lo que me decía el libro. Y en el libro me dice que la grandeza solamente se refiere a Dios. Que la grandeza es únicamente para Dios y que de ahí más allá no hay nada. Y la grandiosidad es lo que está por debajo de Dios y que puede ser entonces lo que utiliza el ego. Ajá, pero fíjate algo, quiero aprovechar eso que ella acaba de buscar y entender algo que estoy entendiendo en este momento. Y dice, yo fui al diccionario y busqué grandeza y después busqué grandiosidad y me llevó a la grandeza. Me llevó a la grandeza. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que lo único que es verdad es Dios. ¿Ok? Sí. Seguir. Entonces, dice,
significa, en un otro diccionario de la Real Academia Española, dice que la grandeza es supremacía y poder de Dios sobre toda la creación. Y entonces hace la comparación de grandiosidad, que ese es un invento del ego, ¿no? Para darse importancia, darse valía, darse valor, y que es lo que él utiliza pues para confundirnos, digo yo. También me llamó mucho la atención aquí, tenemos que batallar con el ego, y el ego soy yo. El ego soy yo. Es mi identidad, la identidad de este cuerpo. De este cuerpo, ¿no? Y cómo batallar con él. Tenemos que minimizarlo, diría yo, que él pierda fuerza, que él pierda fuerza. ¿Cómo hacer? Entonces, bueno, que la grandeza de Dios también la tengo yo. Y que eso es lo que a mí me da fuerza para enfrentarme con mi yo. ¿Verdad? Ajá, pero es que realmente el ego nos envuelve con la grandiosidad y no miramos la grandeza. Ajá, y perdemos todo nuestro poder, toda nuestra entonces fuerza. Si nosotros no concientizamos bien dentro de nuestro yo, ajá, dilo para ti como lo diría. Entonces, si lo dices para ti como lo diría, entonces que tengo que concientizar. No, olvídate del tengo. Entonces si yo no concientizo, dilo pues. Si yo no concientizo que tengo esa grandeza heredada por Dios, porque fue mi creador. Vuélvelo a decir otra vez, que se escuche estupendo. Si yo no concientizo, tan bella, Ida, ¿verdad? Esa grandeza que por ser mi creador y que me creó con todo el amor, yo no puedo entonces enfrentar a mi ego, o hacerlo vulnerable. Ajá, claro. Hacerlo vulnerable para que no me perturbe. Solo desde mi grandeza puedo enfrentar a Dios. Enfrentar al ego. Recordemos que el ego nos va a acompañar toda la vida, solo que a través del espíritu también podemos reinterpretarlo. ¿Ok? Entonces el ego se da cuenta de que yo soy más grande que él y pierde fuerza. Se siente insignificante ante mi fuerza. Ajá. Ante lo que verdaderamente eres, lo que es tu real grandeza. En mí, mi grandeza. Entonces esta lectura me gustó mucho porque aquí es donde la fortaleza para no dejarme perturbar y conseguir la paz lo más rápidamente posible. Tan bella, Ida. Un aplauso para Ida. Muchas gracias. Bueno, entonces resulta que cuando el ego se siente insignificante, comienza a atacar y empieza a creerse grandioso, a autoengrandecerse. Es la otra palabra que hay aquí, ¿no? Autoengrandecimiento. Tener más valía, más valor para ver cómo él controla mi fortaleza. ¿Ok? El ego es consciente de que su existencia está amenazada. Claro. Cuando se siente amenazado, el ego trata de hacer regalos y te dice cosas bonitas. Te dice cosas bonitas. Por ejemplo, si yo digo, tengo fe en Dios, pero de pronto yo pierdo la esperanza, por ejemplo, ante una enfermedad, de que veo que yo digo, empiezo a desesperarme y digo, ay, es que Dios no me escucha. De rogarle y él no cansada. Ahí el ego aprovecha que mi mente está como un poco vacía de la grandeza que heredé de mi creador y se aprovecha para entrar en mi mente. 20 puntos. Una vez que él se apodera de mi mente, ahí es donde él empieza a trabajar. ¿Y cuál es mi función entonces?
impedir que el ego encuentre mi mente vacía. ¿Estás oyendo? Impedir que Que el ego encuentre a mi mente vacía. vacía. Entonces fíjense una cosa, un recipiente, la mente es un recipiente. Ese recipiente tiene una capacidad, imagínense una taza. Y la taza está llena de agua. ¿Ok? Esa agua vamos a simbolizar que es el amor de Dios. Si el amor de Dios está en esa taza, que es el agua, y usted quiere echarle otra cosa, ¿cabrá dentro del agua? No cabe, ¿verdad? No cabe. ¿Por qué? Porque ese espacio está ocupado, hay que vaciarlo. Entonces, cuando mi mente no está llena de ese amor de Dios, es lo que acaba de ida y vuelta. ¿Ok? Sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él no deja de tenernos en su mente. Si nosotros nos salimos, Él nos está esperando para cuando queramos regresar. Ahí está, Él nos tiene Él en su mente para recibirnos. Así es. Y nosotros podamos seguir con esa fortaleza de continuar buscando la paz y esa armonía que tanto necesitamos. Así es. ¿Cómo vamos? Yo me tomé la libertad de hacer una comparación. Espero que mi maestro me la acepte. Está muy interesante lo que estás diciendo, Ida, ¿cómo no te lo voy a aceptar? Lo que pasa es que no hay luz y no veo muy bien. Sí. Y si no le buscamos un Yo teléfono. hice una comparación aquí entre la grandeza y la grandiosidad. Escuchemos aquí. Entonces, dice, la grandeza es de origen divino, solamente es de Dios. Y la grandiosidad son creencias egocéntricas del ego. Creencias egocéntricas de que el ego ha inventado. Por eso es que aquí dice grandiosidad en contraposición a la verdad, o a la grandeza. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la cuestión. Son opositores. Lo estamos comparando y es lo contrario. Es como decir, yo no puedo estar con Dios y con el diablo. O estoy con uno o estoy con el otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión muy importante para superar todos nuestros conflictos internos, nuestras perturbaciones. O nos decidimos por la grandiosidad del ego o no decidimos por la grandeza de Dios. Ok, ellos no pueden coexistir juntos. Es imposible que yo pueda primero estar con Dios y después estar con el ego. Estar con el ego, después mediador, ¿verdad? Y él tiene que desempeñar esa función como mediador entre nuestros impulsos y deseos y las normas morales. Pero desde el punto de vista del curso de milagros, ese que tú llamas mediador, ¿okay? El curso de milagros dice que es el decididor. O sea, está mi mente, que es la que decide, está la voz del ego y está la voz de Dios, ¿ok? A través del Espíritu. Y ese que está en el medio es el que decide qué voz va a escuchar. Ese decididor del que habla el curso de milagros. Va a decidir qué es lo que voy a decidir. Okay. Entonces ahí por eso es que uno tiene que estar muy seguro de cuál es la posición que vas a mantener. Estar con tu grandeza o tener que estar trabajando para impedir que el ego haga desastre. Pero todo está en mi mente. Acuérdense que afuera no hay nada. Y esa batalla es en mi mente, no es en ninguna otra parte, Ida. Entonces, de allí la importancia, y sigo con lo mismo, la importancia de observar mi mente, la importancia de observar mis pensamientos. Entonces, bueno, la grandeza se aplica a toda la creación del universo, todo lo que existe y es real. En cambio, la grandiosidad del ego se basa en ilusiones que son irreales. Fíjense que la diferencia entre uno y el otro, ¿no? La grandeza es una verdad absoluta y la grandiosidad no es verdad, son mentiras, son ilusiones, son mentiras, no es real.
En la grandeza impera el amor, la paz, la armonía, y en la grandiosidad lo que va a imperar es la desesperación, los conflictos, los traumas. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Ajá, esa es la pregunta que te voy a hacer yo a ti. ¿Qué decidiste? Pues la grandeza. La grandeza. ¿A partir de cuándo? Tengo días. Bravo, un aplauso para Ida. Me encantó esa respuesta. Tengo una semana. Ajá. ¿Cómo? Está transformada, mami. Está linda. Sí, bueno, aquí mi ego está grande también. Claro, y está bien. ¿Qué crees? Muy grande. Está bien. Lo hiciste muy bien. Yo te felicito, Ida, porque pusiste a disposición del espíritu toda tu experiencia didáctica y toda esa capacidad que tienes, y me pareció hermoso como lo desarrollaste. ¿Ok? Bueno, Así he dicho. Muchas gracias por escucharme. Bueno, un aplauso para Ida. De mi parte, me corresponde hablar sobre el capítulo 6. Mantente alerta solo en favor de Dios y su reino. Aquí hay algo particular. Y su reino. Aquí hay algo particular. Yo traía todo un protocolo de estudio y resulta que lo acabo de cambiar. En 5 minutos me cambió todo el protocolo. ¿Por qué? Y lo hago como experiencia propia. Decido pasar antes del turno. Estamos haciendo un trabajo de reflexión sobre los capítulos que hemos venido trabajando en el transcurso del año en este maravilloso curso. Y tengo unos compañeros que vienen trabajando que por el orden, pasar por el orden, y yo me adelanto. Ahí en ese momento estoy pendiente o estoy alerta de mis pensamientos. ¿Por qué lo digo? ¿O a qué quiero llegar con esto? Si yo me tomo de la mano del ego en este momento, de mi parte hubiese pasado y pues hubiese hecho mi lectura, pero no va a ser tan significativa para mí. ¿Por qué? Si me dice que debo estar alerta en mis pensamientos, el ego me lleva a querer molestarme por el simple hecho de no pasar cuando yo quisiera pasar. Entonces, una de mis compañeras me dice, respeta el orden. Ahí en ese momento yo estoy tomada de la mano del Espíritu Santo. Tomo mi asiento, está bien, no ha pasado nada, ya esperaré mi turno. Pues preparar algo metodológicamente, pues creo que este curso nos ha traído para hacer, o me ha traído a este curso para ponerlo en práctica, para el día a día. Y eso es una de las cosas que estoy aprendiendo y estoy poniendo en práctica. No pasó nada, me toca el turno cuando corresponde pasar. Y es por eso que esta lección de estar alerta con tus pensamientos es porque siempre que estamos de la mano de Dios y del Espíritu Santo, nuestros pensamientos van a ser positivos, van a estar llenos de amor. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo, Dios con nosotros, que somos creados por Él? Nuestra paz, nuestro amor. Siempre vamos a estar en virtud del amor. Mientras que si tomamos de la mano del ego, pues nuestros pensamientos todos van a ser de la parte negativa. ¿Y qué quiero con esto? Pues que pongamos en práctica cada uno de los capítulos, de las enseñanzas que hemos venido trabajando a lo largo de este maravilloso curso. Gracias, Jorge, gracias, compañeros, de verdad, porque me considero que he sido una de las personas más afortunadas el poder estar aquí, y nada es casualidad, de verdad. El crecimiento que he tenido lo considero que ha sido maravilloso, espiritualmente, profesionalmente y en todos mis ámbitos. ¿Por qué? Porque he entendido que yo soy hija de Dios, y mientras yo sea hija de Dios, voy a tener el reino para mí.
Y la grandeza. Y la grandeza. Como lo acaba de decir. Y la grandeza, como lo acaba de decir Ida. Muchísimas gracias, de verdad. Y la invitación está abierta para todos ustedes. Besos. Un aplauso para Ana. El capítulo 3, la página 39, que dice la expiación sin conflicto o la expiación sin sacrificio. De toda esa lectura del libro, fui sacando varias cositas, ¿verdad? Cuando ya ustedes se dan cuenta que nos dice que la expiación es sin conflicto, hay algo que dice por allí: Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ajá. ¿Esto es la expiación sin conflicto o cómo? Pregunto yo. Ajá. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dios, en el libro ahí dicen, en esa lectura dice: Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Persiguió. Dios es ¿Él es perseguidor? No, ¿verdad? Ok, seguimos. Cuando un padre, dice también ahí en la lectura, cuando un padre dijo a su hijo que le duele a él más que a su hijo el hecho que le tenga que hacer una reprenda, ¿verdad? O sea, que le tenga que dar una paliza. ¿Ustedes creen que un padre amoroso puede hacer eso? Otra cosa que decía por allá dice que Dios no creó el castigo, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ahorita. En otra de las partes dice: Dios rechazó a Adán y lo expulsó del paraíso, o sea, del jardín del Edén. Muy bien. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces, con todo esto sabemos que la expiación sin conflicto es la expiación que nosotros entregamos al perdón, es esa proyección que entregamos al perdón, pero sin saber que existe un Dios castigador, sino que amorosamente nos abre las puertas para darnos ese perdón de un error que por lo menos yo no cometí en ningún momento. Entonces, de allí que tengo un resumen por acá que dice: la expiación sin conflicto es la aceptación de que nunca estuvimos separados, que el amor es la verdad y que el perdón, al ver la inocencia, nos libera de esa ilusión, que ya la vimos, ¿verdad?, de la culpa y la separación, trayendo la paz, que es nuestro estado natural. Entonces, por eso el título de la expiación es sin conflicto, o sea que es sin sacrificio, es sin castigo, sin mérito y sin nada. Eso es todo. Buenas tardes, caballeros. Gracias. Un aplauso para doña Lucre. El capítulo 4, la sección 2, el ego y la falsa autonomía. Dice: es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. ¿Cómo lo inventó? Bueno, cuando nos creímos separados del Padre, el ego creó, el ego se creó y a su vez creó este cuerpo que tenemos, que es el hogar del ego. El ego vive literalmente a base de comparaciones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la autonomía, sabemos que es la capacidad que tenemos de tomar decisiones propias y de actuar de forma independiente. Entonces eso es lo que quiere el ego, actuar de manera independiente, que sea el que conduce todo. De hecho, cuando creó este cuerpo, él se sintió o se siente dueño de él. Por aquí dice también: para el ego dar cualquier cosa significa tener que primero que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de las cosas que das, es decir, dar para obtener. O sea, pues cuando damos algo y lo damos pensando
en el ego, siempre estamos esperando algo a cambio. Es como cuando damos algo y no lo damos de corazón, sino que te voy a dar algo porque al final voy a esperar que tú me des algo. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Por aquí tengo algo también que dice la percepción de otros egos, como cree a el ego que él es real. El origen de los apetitos corporales no es físico, o sea que el ego considera que como su cuerpo es su hogar, él trata de satisfacerse a sí mismo a través del cuerpo. El ego tampoco se percata del espíritu porque se percibe rechazado por algo más grande que él. O sea, él sabe que existe él y que está el espíritu del otro lado, pero sabe que el espíritu es más grande que él. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicio. Por eso es que todo el tiempo vivimos criticando, haciendo comparaciones acerca de las demás cosas o de las cosas que hacemos, porque en ese momento es el ego el que nos está dominando y no el espíritu. Porque generalmente nosotros, en vez de escoger ese otro sistema de pensamiento que es el espíritu, donde todo radica en el amor, nos vamos siempre hacia la parte del ego. Es como que si nos fuese más fácil. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. El ego es la creencia de la mente según el cual tiene que valerse completamente por sí mismo. O sea, él cree que él es tan grande que él puede valerse por sí mismo de todo, del cuerpo, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y por aquí dice, el ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictámenes del sistema de pensamiento que lo adquiere. Es decir, que él quiere ser el que nos dirige en todo momento. El capítulo 5 que habla de el tiempo y la eternidad. Cuando inicia la lección dice, todos los hijos de Dios esperan su retorno. Ya anteriormente habíamos discutido este punto, porque todas las personas esperamos que en una oportunidad Dios o lo que llamamos el Espíritu Santo o Jesús o como lo nombremos, venga. Pero ya aquí en el curso yo he aprendido que ya eso lo tenemos pero en la mente. Es decir, que no lo vamos a ver que Él va a venir, que va a regresar en físico, pero que en la mente cada uno de nosotros ya sabemos que Él existe y que va a estar con nosotros. Continuando dice que existe lo que es en la eternidad. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo sí importan. ¿Por qué? Porque en el tiempo es donde se encuentran los sentimientos de culpabilidad. Y esos sentimientos están ahí, y esos sentimientos van a estar ahí. Porque el ego, aquí me voy a ir al capítulo 13, que también me correspondió en una oportunidad discutir, que era se llamaba la función del tiempo, donde se decía que para el ego hay una continuidad entre lo que es el pasado y el futuro. Pero ¿qué pasa? En el presente es donde el presente es donde nos encontramos, donde estamos, y en el presente es donde nos podemos liberar. El ego no interpreta nada de lo que nosotros percibimos en forma correcta, pero sí hay algo que lo puede hacer, y es la paciencia. Aquí en la lección habla de lo que es la paciencia infinita, porque ella va a producir unos resultados inmediatos, sí, y que van a permitir
que exista un intercambio entre lo que es el tiempo y la eternidad. Y esto lo va a hacer mediante el amor. Si no existe amor, no va a haber ese intercambio entre ellos. Me tocó el capítulo 8, un curso de milagros, el viaje del retorno, ¿verdad? Específicamente en la página 153. Bueno, en el libro Un curso de milagros enseña primero que introduce la idea del verdadero plan de estudio es el amor y el perdón, ¿verdad? De manera de buscar regresar a la unidad. Pero ese regresar a la unidad quiere decir es conectar la mente de uno con la mente recta de Dios. A su vez, enseña la defensa versus la indefensión. Soy un ejemplo vivo de ello. Nada es por casualidad. Es mejor en el momento que uno se cree atacado o que yo me creía atacada, lo que hago es conectar con Dios y decir que estoy totalmente en indefensión. Cuando busco el resumen, ¿verdad? Enseña que el texto contrasta la debilidad y la ira que surgen de las defensas del ego. ¿Contra quién es esa defensa? Específicamente contra la fortaleza y la paz que se encuentran en indefensión. La otra parte, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros? Se nos pide reconocer la santidad de nuestro propósito y nuestra seguridad inherente, sin necesidad de juegos mentales ni ilusiones defensivas. Es decir, estar conectados, como lo han dicho acá, con el presente. La ilusión es del mundo, ¿verdad? Uno lo crea con la mente. Entonces, el Espíritu Santo invita a esa parte, a reconocer la santidad de nuestro propósito. Que muchas veces yo me pongo a pensar, si yo me iré sin conocer mi propósito, solamente el Espíritu Santo será el que me guiará a Él. Y todo el tiempo le estoy pidiendo una vida con propósito. Porque esa es la idea de estar aquí. ¡Wow! El mundo como ilusión. Cuando leí esto, el curso nos enseña a mirar más allá de los sueños y las amenazas percibidas en este mundo, porque estas son creaciones de la mente que nos separan de nuestra verdadera realidad. Y me pasó. Después lo contaré al grupo, pero es como que cuando uno está en paz, porque la otra semana me pasaba así, uno está en paz en su casa y es tan bella las palabras del maestro Jorge Labarca cuando nos dice que la verdad no necesita defensa, ¿ok? Como cuando está en paz, está en su centro. Y eso es lo que más me gusta de esta parte. El mundo es una ilusión, uno lo crea. Y si uno crea el conflicto, o crea la paz, la decisión está en uno. ¿Está en quién? ¿Ah? ¿En quién está la decisión? En uno, en mí misma, en mí misma. El regreso a la verdad. El viaje de retorno es un proceso de recordar que no necesitamos defensa. Es perfecto para mí. Que fuimos creados invulnerables y que el ataque no tiene sentido en la luz de Dios. La guía del Espíritu Santo. Aunque no se menciona explícitamente en el fragmento, este capítulo prepara el camino para entender que el Espíritu Santo es la guía para corregir nuestra percepción errónea y recordar nuestra unidad con Dios. Ahorita lo decía con Carla. Uno pierde esa conexión, pierde ese momento tan mágico que Dios ha creado para el ser humano, como lo soy yo y como lo son mis hermanos acá en el curso. Entonces, ¿para qué nos prepara el libro? Para recordar que Dios es amor, que el camino es el perdón y que el Espíritu Santo, siempre que lo invoquemos, allí va a estar como un fiel compañero.